Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este primer taller de redacción de la revista económica 2022. Es un honor poder tenerles a todos ustedes. Sabemos que sin la presencia de cada participante, de cada alumno que compone el Club de Economía, la actividad sería inoperable. Le queremos agradecer de una forma muy especial a Ivonne Aristizábal y también a Mari López, y por su intermedio a todo el gran equipo de Market Data que demuestran siempre su apoyo incondicional a las actividades realizadas por los estudiantes, tanto en el nivel académico como en el nivel profesional. Le agradecemos así también a la universidad por el espacio y finalmente esperamos que este taller sea de mucha serventía, de mucho uso y buen uso a todos los estudiantes. Antes de pasar con Ivonne Aristizábal, me gustaría primeramente hacer una breve presentación. Ok, no me habilitó para compartir. Ahora sí. ¿Qué es el Club de Economía de la Universidad Católica? Es un club que aglutina finalmente a todos los estudiantes de economía de la Universidad Católica. Está compuesto por una comisión directiva a la cual también se le invita a que la gente pueda participar y es renovada anualmente. Dentro de la composición del Club de Economía está el Consejo Editor de la revista económica, el cual preside el señor Federico Martínez, y es el encargado de llevar a cabo cada año la edición de la revista económica de la Universidad Católica. Básicamente, la revista económica, como es habitual, es una compilación de distintos artículos, ensayos académicos y análisis de lo más relevante de ese año en el ámbito económico, financiero y también empresarial. Y se subdivide la revista en la sección de estudiantes, en la sección de docentes y en la sección de referentes de la economía y doctores de economía. En ese sentido, mucha gente pregunta, ¿y qué hay de diferente? O sea, ¿qué le va a hacer a la edición 2022 diferente de las demás ediciones? Esencialmente que va a ser una revista con certificado internacional y va a tener un peso esa certificación internacional, que es el International Standard Serial Number, el número internacional normalizado de publicaciones seriadas, que básicamente certifica que esa revista no es plagiada y es una revista con contenido original. Nosotros hemos puesto a consideración de todo el equipo los lineamientos de redacción y pueden encontrarlo en nuestra página web www.clubeconomiauc.com.py, y la fecha límite de recepción para esos ensayos académicos es el domingo 27 de septiembre de este año. Sin más, quiero dar entonces la palabra a Ivonne Aristizábal y a todo el gran equipo de Market Data Paraguay. Bienvenida, Ivonne. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz que me inviten para mostrar un poco lo que es mi experiencia en este mundo de escribir artículos. Decime nomás, comienzo nomás ya. Puedes comenzar y para que la gente pueda estar al tanto, Ivonne Aristizábal es la que lleva, es la que se encarga de llevar a cabo la redacción de los artículos y es eh, quien lidera todo el proceso de estructuración del Instituto de Market Data, ¿verdad? De la parte académica. Entonces, también es un honor poder tenerte, Ivonne, y sentirte a gusto. Las preguntas, entonces, las vamos a dejar para el final de tu presentación. ¿Te parece?
Súper. Me avisan si hay algunas preguntas, igual en el chat me preguntan algo, porque como cuando comparto mi pantalla ya no veo nada, entonces interrúmpanme nomás. Y también si me paso el tiempo, interrúmpanme, no hay problema. Porque a No, veces por favor. voy por las ramas y puedo pasar el tiempo. Quiero alcanzar 25 minutos máximo dándoles algunas herramientas y después vamos a las preguntas, porque seguro que hay personas que tienen casos específicos, artículos específicos que quieren escribir y tienen algunas preguntas, entonces voy a tardar 25 minutos más o menos en dar las herramientas y después nos vamos a las preguntas. ¿Les parece? Perfecto. Súper. Bueno, yo les voy a hablar un poquitito desde mi experiencia. Yo me recibí en el año 2019 en la Católica. Desde ahí les voy a explicar un poquitito también cómo nace Market Data y dónde va mi experiencia. Yo estaba trabajando en el grupo Investor como economista. Ahí tenemos una incubadora de empresas. Esa incubadora de empresas nos incuba a dos analistas que teníamos ya la idea de lo que es Market Data desde hace 5 años más o menos. Entonces tuvimos un proceso largo entre llevar nuestra idea a un Canvas, después llevarlo a un plan de negocios, después de eso buscar inversionistas que estén interesados en ese proyecto, que inviertan en nosotros y después ya que salgamos a la luz, ¿verdad? En eso nace Market Data y ahí yo empiezo el camino de, bueno, estaba terminando la facultad también cuando eso era, empezamos en el 2018. El 2019 termino la facu y empiezo a interesarme por el mundo de escribir artículos que tengan un enfoque académico, pero que también, porque el mejor economista es el que se hace entender, no el que habla en términos súper astronómicos y nadie le entiende. El mejor economista es el que puede llegar a la persona que está en su casa y que quiere saber por qué aumenta la inflación, quiere saber qué es la inflación, quiere saber de qué es lo que hablan del sistema financiero, quiere entender. Entonces, el mejor economista es el que se entiende. Entonces, yo quería llevar la parte académica, artículos, datos, que la gente entienda, ¿verdad? Y ese es el foco también de todo lo que es Market Data. Market Data hoy tenemos la página web y que tenemos 3 unidades de negocios, es la página web, la academia y la revista. La academia, hoy estamos haciendo cursos con el IAE Business School y la revista, estamos teniendo una revista general y la revista que es de campo que estamos lanzando este mes. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? No sé por dónde empezar, que es lo que siempre nos pasa, porque hay demasiados temas para hablar sobre temas económicos. Voy a hablar también de lo que es temas académicos versus temas actuales. Ese término me gusta usar porque cuando hablo de temas académicos, hablo de que siempre tenemos un tema en nuestra cabeza que es el que más nos gusta, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me desempeño en el sector financiero, hago investigaciones en el sector financiero, pero tengo un bichito ahí que es los temas sociales, ¿verdad? Siempre me gustó mucho lo que es enfoque de género, me capacité mucho en lo que son las investigaciones con enfoque de género, entonces es como que siempre también tengo esos temas que me gustan más, que tengo que tener un poco más de literatura, aparte de mostrar nomás los datos. Sin embargo, en temas actuales a veces vos podés dar una explicación de los datos y ya tenés un artículo con eso más descriptivo. ¿Necesito algún formato? Es el tema 3. Sabemos que cada revista, en este caso que estamos hablando de una revista del Club de Economía, revista Market Data, hay millones de revistas donde los economistas escribimos, qué sé yo, Foco, todas las revistas acá de Paraguay, cada una tiene su lineamiento, como mencionaron anteriormente, pero también es bueno tener un formato, ya sea académico o con los gráficos o con la estructura, aparte del lineamiento que ya tiene la revista en donde ustedes van a escribir, ¿verdad? Punto número 4, necesito que no aburran mis gráficos y principales conclusiones. Ya les expliqué más o menos cuál es mi experiencia. Yo estoy hoy en el grupo Investor, encargada del departamento de investigación y análisis económico. También fui profesora en la Católica, ahora estoy suspendiendo porque me estoy preparando para estudiar afuera, entonces estoy con mucho estudio y no estoy pudiendo enseñar, pero enseñé en la materia de introducción a la economía y también estuve como tutora de tesis. Como les dije, lleva adelante el proyecto Market Data en su totalidad, lo que es la academia, lo que es la parte de contenidos, lo que es la revista. Hago consultorías también y soy una apasionada por los datos y la investigación. Vamos a empezar. Sobrecarga de información. Eso tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que hay demasiado. Ahora, por ejemplo, hay un montón de temas de que hablar. Inflación mundial, la guerra, la canasta básica,
trabajadores vulnerables, menor circulante de la economía, la parte financiera, agregados monetarios, tipo de cambio, cuánto vamos a crecer, cómo nos afecta esta guerra. O sea, hay un millón de temas que cuando vos buscas en Google y decís, bueno, ¿qué tema voy a buscar? Es como que hay demasiado y a veces terminás 4 horas más o menos buscando un tema y no llegas a nada, ¿verdad? Con eso tienen que tener mucho cuidado. Lo mejor para evitar eso es primero hacer un listado de mis intereses, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gustan mucho los temas con enfoque de género, me gustan mucho los temas de desarrollo económico, me gustan mucho los temas también del sistema financiero, me gusta más la parte, hablar en términos macroeconómicos, también me gusta, por ejemplo, estoy en Corazón Libre, que es una organización social que apoya la reinserción de mujeres privadas de libertad, entonces también me gusta un poco la economía con enfoque lo que es la cárcel, lo que son la criminalística. Entonces hago un listado de temas y digo, bueno, en este tema yo me siento más segura para hablar, en este tema no, porque a veces también queremos agarrar, depende del tiempo también. De Market Data, por ejemplo, yo tengo una cantidad de artículos que tengo que hacer por mes para la revista, para la web, entonces para mí que es un trabajo del día a día, yo tengo que separar y decir, bueno, este tema voy a hacer más rápido porque tengo mayor conocimiento, leo más sobre esto. Este tema puedo ser más descriptivo nomás, o este tema me va a tomar mucho más tiempo, voy a leer, qué sé yo, 2 meses sobre la teoría de esto y recién en 3 meses voy a poder hablar sobre esto. Y como les dije, temas teóricos y temas actuales. Cuando me refiero a temas teóricos, me refiero a, por ejemplo, yo quiero hablar sobre la educación del país. Bueno, quiero hablar sobre lo que siempre nos enseñan en la primera materia de desarrollo económico. Si yo invierto en educación primaria, ¿cómo eso impacta mi economía? A eso yo le llamo más temas teóricos que yo tengo que sentarme a tener mínimo 2 autores de cabecera, hablar sobre esos autores, después hablar sobre los datos que yo encuentro y tener unas conclusiones. Sin embargo, si quiero hablar sobre temas actuales, por ejemplo, la inflación mundial, el contexto de inflación mundial, bueno, entonces yo tengo que primero ir a mirar lo que está pasando, ir a ver los indicadores económicos y en base a eso hacer una descripción y del por qué está pasando. No es como que me siento a leer 3 libros de desarrollo económico para hablar sobre eso. Ahí está la diferencia de los conceptos que yo pongo, ¿verdad? Como les dije, una opción viable es separar los temas actuales de los académicos. Sí, el ejemplo que les di, la inversión sobre educación primaria. Primero tendré que revisar la literatura, ver qué teorías o documentos existen, elegir 2 autores de cabecera y hablar sobre la teoría y evidencia científica que existe y luego complemento con datos de lo que está pasando y hago un trabajo más descriptivo, ¿verdad? Otra cosa ya es si yo quiero inferir en datos y hacer algo más parecido como un paper mucho más profundo, ¿verdad? Eso ya tiene otro mecanismo otra vez. Yo ahora voy a hablar sobre artículos económicos más descriptivos, más yéndose al lado periodístico, ¿verdad? Si me guío por temas actuales, tengo que hacer primeramente una revisión de cómo se encuentran en este momento estos indicadores, luego ir a revisar la literatura y contar cuál es el comportamiento de ciertas variables de mi interés. Como les dije, el ejemplo de la inflación actual en el mundo y la región. Algo también que a mí me pasó desde que estoy en Market Data es que empecé a trabajar con periodistas. Y ahí es como que me peleaba todo el tiempo porque los economistas tenemos una visión muy cuantitativa de lo que son los temas que queremos hablar, ¿verdad? Y ellos tienen otra visión totalmente. Y como empecé una pelea ahí de cómo escribía mis artículos, porque yo empezaba en, qué sé yo, con la teoría, después me iba a los datos, después me iba a las conclusiones, sin embargo ellos me cambiaban todo mi formato, me mandaban las conclusiones arriba, me ponían una introducción, después me bajaban otra vez la teoría y yo así, no, esto no es económico, pero después aprendí que esa es la mejor forma que la gente me lea y quiera saber. Ahora, aparte si yo quiero hacer un paper o como las investigaciones que hacemos en Investor, por ejemplo, son más académicas, entonces yo tuve que acomodar, bueno, esto es para el público en general, la gente que quiera entender sobre economía y me quiera leer. Entonces, esto tengo que hacer de esta forma. Ahora, cuando hablo de un artículo académico totalmente y quiero hablar, qué sé yo, sobre la proyección del PIB, sobre la proyección del tipo de cambio, tengo que hacer otro formato totalmente diferente, ¿verdad? Un punto que me olvidé también
es que no solamente podemos hacer artículos de temas académicos y temas actuales, también podemos hacer artículos educativos, como los que tenemos en Market Data. Eso también ayuda muchísimo y a mí me encanta porque es como que vos decís, bueno, ¿qué voy a escribir sobre qué es la inflación, ¿verdad? Pero a muchísima gente les sirve entender desde la teoría, cómo, por ejemplo, hay gente que no entendía cómo la guerra nos afectaba, cómo afecta directamente a nuestra canasta básica. Es un tema buenísimo para hablar, es un tema actual y le puedes dar un giro educativo. Solamente explicas los canales de transmisión a nuestra canasta básica desde la guerra. Términos en vez de usar el término conflicto bélico. La inflación mundial está dada por un conflicto bélico de los precios de los commodities. No. La guerra afecta porque Rusia y Ucrania son los mayores productores de granos, lo que es petróleo, entonces eso no está haciendo abastecimiento al mundo y eso se traduce en mayor inflación en mi canasta básica. ¿Y por qué mi canasta básica? Porque el petróleo, la cotización para el combustible. Entonces, en términos mucho más sencillos como para que la gente entienda también, ¿verdad? Este es un ejemplo de lo que yo les dije, el tema de la educación. Yo hice un artículo para Market Data de la educación primaria, pide ahorita una mayor eficiencia y cierre de brechas socioeconómicas. Ahí ya me cambiaron totalmente los periodistas mi título, porque yo puse, creo que era el impacto de la inversión en la educación primaria, creo que era algo así. Me cambiaron mi título a un título que llame mucho más la atención, ¿verdad? No yéndonos a lo polémico ni nada. Hay una línea entre ser académico, llamar la atención con tu título, y otra línea totalmente de ser polémico, ¿verdad? Este título es un poco fuerte, pero tampoco es polémico, ¿verdad? Empecé hablando de cuando se analiza la educación desde un punto de vista económico, son dos variables que normalmente se ubican en el centro del objetivo, la productividad y el aumento de la desigualdad. Entonces ahí yo ya tomé dos puntos teóricos. Primero hablé de la productividad, cómo impacta, o sea, cuál es la inversión en capital humano y luego el aumento de la desigualdad. Entonces hablé de dos teorías, elegí dos autores y después recién me fui a los que son los datos de la eficiencia del gasto de educación, que era en las encuestas del CNEP los resultados que dieron los alumnos en los exámenes que tuvieron. Ahora, este artículo era mucho más descriptivo. Yo tenía que hablar sobre cómo estaba el comportamiento del sector cárnico, ¿verdad? Cuando teníamos los efectos de la pandemia del COVID. Entonces, sector cárnico entre los menos afectados por la pandemia del COVID-19 en Paraguay. Esto fue en septiembre del 2020, ¿verdad? Entonces, acá directamente yo me fui a la situación actual, pero siempre de lo más general a lo específico. Primero, en este artículo, a ver, acá estoy hablando de las exportaciones, pero lo primero que hice acá en este artículo fue hablar sobre el Producto Interno Bruto. Pero me fui de lo más general, arriba, que era el PIB, y el sector de ganadería, cómo impacta en el PIB. De eso, desde la oferta, me fui al PIB de la demanda. PIB de la demanda, cómo afecta el sector de la carne desde el PIB de la demanda, las exportaciones. Después me fui al dato de las exportaciones acumuladas del año. Y después recién me fui a lo que es la exportación de carne y luego me fui a lo que yo quería hablar, que era el impacto que estaba teniendo los precios de la carne de Chicago y luego bajé a los precios al gancho que da la Asociación Rural de Paraguay, ¿verdad? Entonces me fui de lo muy, muy, muy general a lo muy, muy, muy específico, ¿verdad? PIB, demanda, PIB oferta, PIB exportaciones totales, exportaciones de carne y lo que yo quería, precio al gancho. Fuente de inspiración, ¿verdad? Que yo hago mucho también es mirar la CEPAL y los vlogs. Los vlogs del BID y el Banco Mundial es lo que a mí más me gusta porque es como que encontrás... El Banco Interamericano de Desarrollo tiene blogs muy buenos que no solamente se basan en lo que es más así, economía clásica. Por ejemplo, tienen la parte criminalística, tienen lo que es más social, tienen lo que son los ODS. Entonces, hay muchísimos temas que vos podés desglosar ahí, ¿verdad? Las publicaciones de la CEPAL también, ellos hacen publicaciones súper actuales
cada mes están tirando nuevas publicaciones y es como que separan, por ejemplo, cómo afecta el COVID en el mercado de trabajo, ahora están haciendo cómo afecta desde la guerra de Rusia a Ucrania en el mercado de trabajo en Latinoamérica. Entonces es como que sirve mucho para que, no necesariamente para copiar, sino para tener una fuente de inspiración para que vos veas, bueno, voy a usar estos datos, pero bajado a Paraguay, ¿verdad? Por ejemplo, lo que hablé, cómo impacta la guerra al mercado de trabajo en Latinoamérica y luego a Paraguay. Al final lo que vos querés decir es cómo está afectando al mercado de trabajo en Paraguay, informalidad, que es lo que nos deja más vulnerables a nuestro mercado laboral, ¿verdad? Entonces yo me voy desde la guerra, lo más general otra vez Latinoamérica y después recién bajo a Paraguay. Pero esto me sirve de una fuente de inspiración. También le sirve mucho, cuando comencé a escribir, lo que hacía mucho era irme a la página del INE, mirar los datos que tienen, qué sé yo, irme a la encuesta permanente de hogares, eso también creo que pueden tener una capacitación aparte de lo que es usar la encuesta permanente de hogares, porque eso viene para meter en un software, qué sé yo, Stata, yo uso más R, uso R para todo, entonces descargaba la base, miraban R, las variables que tenía y empezaba a ver, bueno, yo quiero hablar sobre la mujer en el mercado laboral y su principal problema. Entonces me iba y miraba los datos de informalidad. Bueno, la mujer es más vulnerable en los datos de informalidad. Entonces decía, bueno, yo quiero hablar sobre la informalidad y la mujer. Iba mirando esos datos y después me iba a la teoría y buscaba qué autores, qué papers ya existían sobre la informalidad y la mujer, y ahí unía otra vez con ese dato que yo vi. Eso es otro camino otra vez que pueden hacer para ir buscando datos, ¿verdad? Tips importantes. Queremos tener la rigurosidad académica, pero también queremos que el resto nos entienda. Debemos tratar de no utilizar palabras técnicas muy complicadas, tratar de llegar a los lectores. Es cuando ellos pueden entender los conceptos más complicados. El dato se vuelve información cuando se utiliza dentro de un contexto y todo tipo de arte necesita práctica. Necesitan práctica, tienen que leer mucho, tienen que ir escribiendo. Yo en serio noto una mejora desde el 2019, lo que yo escribía en el 2019 a lo que escribo hoy. Hoy me siento mucho más cómoda, escribo mucho más rápido. Esto es para la gente que quiere dedicarse a escribir. A mí me encanta escribir, leo muchísimos libros, me encanta luego todo lo que es la parte académica, escribir cosas no solamente que sean de economía, ¿verdad? Pero también les sirve como práctica para todo. Si ustedes se van a dedicar en el mundo laboral a ser economistas, yo todo el día es investigar, escribir, leer, así una repetición día por día, día a día, porque por lo que realizamos en Investor también, ¿verdad? Pero sí, sirve también para todo, para la vida en sí. Formato para los artículos en revistas, como les dije, primeramente un título que llame la atención. Este es un artículo que escribí sobre los desafíos que se enfrentan las MIPYMES en la actualidad. Esto sí es de hace poquito. Entonces, les voy a mostrar ese artículo, primeramente, para que vean. Porque ya tengo en formato revista. Esta es la revista de Market Data, ¿verdad? La que salió el mes pasado. Escenario económico, ¿a qué desafíos se enfrentan las MIPYMES en la actualidad? Primero, lo que a mí me gusta tener en todos mis artículos es una introducción, pero que tenga un poquitito de lo que yo ya concluí con lo que escribí. Acá hablo sobre que las micro y pequeñas y medianas empresas son el motor financiero de la economía, pero ya hablo de que han sido considerablemente afectadas por distintos shocks durante los últimos años, como la pandemia, la inflación y la incertidumbre en general, ¿verdad? Y luego hablo de un poco de lo que voy a hablar, que son los desafíos a mediano, corto y largo plazo, ¿verdad? Luego me fui a una descripción, como les dije, de lo más general a lo más específico. Yo quería hablar del impacto que están teniendo las MIPYMES en el 2022 en el corto plazo. Imagínense, yo quería hablar sobre ese impacto. Directamente les voy a hablar ya de la conclusión. Yo quería hablar sobre que la inflación alta, perdón por el ruido, la inflación alta de la guerra está afectando nuestra canasta básica. Hoy ya estamos teniendo una inflación que está superando los 5 meses, entonces ya tenemos sectores que están ajustando sus precios. Estamos teniendo productores que para su producción ya tienen que ajustar su precio final
y eso le está afectando a las MIPYMES. Entonces, eso era lo que yo quería llegar. Pero para eso, ¿qué hice? Primero hablé del mercado laboral, dónde están metidas las microempresas, ¿verdad? Mostré en general, las microempresas tienen el 67% del total del mercado laboral. Estoy hablando en cuanto a mano de obra. Después mostré otra vez por zona, urbana y rural. Las microempresas, un 80% están en la zona rural y en la urbana un 60%. Después me fui a mostrar lo que es la informalidad por tamaño de empresa. Voy a ver, no, para que se vea. Las micro y pequeñas empresas tienen la tasa de informalidad más alta, 79,6% cuando son de 2 a 5 personas y 62,7% cuando son de 6 a 10 personas. Entonces ahí estoy hablando de la informalidad, que es una de las variables que hace que estas empresas sean mucho más vulnerables a shocks externos, ¿verdad? Después me fui al registro de micro y pequeñas empresas con datos del Ministerio de Industria y Comercio, ¿verdad? ¿Qué quise mostrar? Ahí me fui un poquitito de lo que estaba diciendo porque quería mostrar también este dato, que es que en el 2021 fue el año donde más microempresas se inscribieron de forma legal, ¿verdad? Que fue un efecto que tuvimos de la pandemia, que se dieron cuenta porque había muchas empresas que no podían acceder a los créditos del FOGAPI, por ejemplo, justamente porque no eran formales. Entonces ese cambio se vio al cierre del 2021. Después, porque hablé de eso, me fui a hablar un poquitito de lo que es el FOGAPI, las garantías otorgadas, pero no hablé del FOGAPI en general, sino que directamente me fui a decir qué porcentaje de microempresas acceden a las garantías otorgadas por el FOGAPI, ¿verdad? Que es el 39% de ese mes, ¿verdad? Y finalmente me fui a lo que yo quise hablar, que son los precios internacionales de los commodities, que hoy están por encima con una variación casi del 100%. También mostré lo que fue el año pasado, que este impacto ya estamos teniendo desde hace un año. Y luego la inflación, ¿verdad? Y separé entre como hablé de informalidad, para irme a este punto final, también hablé de los retos a mediano plazo y corto plazo, ¿verdad? En el mediano plazo que tenemos la informalidad, mediano y largo plazo, ¿verdad? Que es un reto que está teniendo el gobierno para poder incluir tanto desde la mano de obra inscripta a IPS como la inscripción de las empresas como legales, ¿verdad? Entonces, ese efecto lo va a hacer en el mediano plazo. Y para el corto plazo, que era lo que yo quería hablar en realidad, que era el shock que están teniendo en el corto plazo de la inflación de las MIPYMES. Y ahí cierro. Pero acá arriba ya le di una pequeña introducción de todo lo que iba a decir. Bueno. A ver, acá lo mismo que ya les dije, este es un artículo que iba a hablar de cómo se comportará el dólar, los agregados, ese creo que tengo acá, voy a mostrar. Acá. Yo quería hablar de una medida que solemos tener en Investor, que miramos los agregados monetarios para saber, esa es una medida más rápida por encima para saber cómo se va a comportar el tipo de cambio. Que tenía que hacer un artículo educativo, pero también descriptivo, porque mucha gente no utiliza esta medida para saber cómo se va a comportar el tipo de cambio, pero también tenía que hablar de los datos de lo que estaba pasando. Entonces hice una pequeña introducción de las estimaciones que nosotros hacemos. Después me fui a hablar de la definición del dinero, que está en el libro de macroeconomía, que todos leen, qué es el dinero, para poder hablar de los agregados monetarios. Entonces, primero definí dinero. Después me fui a definir qué es agregados monetarios. Expliqué qué es base monetaria, qué es M0, M1, M2, M3, ¿verdad? ¿Para qué sirven estos agregados monetarios? ¿Cómo los utiliza el Banco Central? Y después me fui a lo que está pasando ahora, ¿verdad? Me fui a mostrar el dato de los agregados monetarios. Esto era en pandemia, entonces yo mostraba lo que estaba pasando hasta diciembre del 2020 y cómo esto fue aumentando por las medidas políticas monetarias que estamos teniendo en ese tiempo. Después hablé de las reservas internacionales. ¿Qué es la reserva internacional? ¿Para qué están destinadas? ¿Para qué las utiliza el Banco Central del Paraguay? Después me fui a mostrar cómo se comportaron las reservas internacionales netas con su variación. Luego me fui a mostrar las RIM como porcentaje del PIB. Y después me fui a lo que finalmente yo quería mostrar, que eran las reservas internacionales
el M1 como medida para saber cuántos dólares están en la economía, el tipo de cambio y el M2, que si bien se comporta de forma muy similar la tendencia en lo que es el tipo de cambio y las M2 dividido las RIM, ¿verdad? Y ahí recién me fui a mostrar qué era lo que yo quería explicar, porque sé que esta medida normalmente no se usa en muchos lugares, entonces tenía que explicar de cero para hablar de un tema actual. Ahí combiné lo que era el concepto que yo tenía de un tema más académico y un tema más actual, ¿verdad? Y acá nuevamente, acá quería mostrar lo que era desde el 2014 este comportamiento que yo les digo que es bastante similar a simple vista sin hacer ninguna inferencia en los datos y lo que es en el corto plazo que fue desde febrero de 2020 a febrero de 2021. Y le cerré, pero esto ya es porque es mi trabajo, ahora cerré con lo que son las estimaciones que yo hago. Ya esto sí ya tiene una inferencia en datos, o sea, yo ya uso un modelo matemático para esto. Hasta acá sería un artículo más educativo y conceptual y mostrando también lo que está en la actualidad. Después tengo un artículo más, esto es un poco un tema, vieron cómo esto es totalmente financiero y esto es súper social. Yo quería explicar un poco lo que es el 8 de marzo, esa marcha que todos ven, por el día que todas las mujeres se van a marchar ahí. Quería darle un enfoque más económico y académico y explicar el por qué las mujeres se van a marchar sobre Palma, ¿verdad? Todos los 8 de marzo, ¿verdad? Entonces, le di una mirada histórica por qué se celebra el 8 de marzo. Después me fui a hablar del COVID y el impacto en las mujeres desde el ámbito social y económico. Y acá a mí me sirvió muchísimo mirar la CEPAL, porque la CEPAL ya escribió sobre eso. Eso también. Ustedes pueden hacer una compilación de todo lo que escriben autores y dar su conclusión con base a eso. No hace falta que hagan algo totalmente nuevo, que inventen la rueda. O sea, eso no pasa hoy en día. Los economistas ya no hacemos los trabajos individuales, hacemos todo grupales. Ya no existe más eso de yo y yo inventé la rueda. Ya no. O sea, se hacen trabajos grupales, se utilizan autores anteriores. Y acá, por ejemplo, yo usé lo que publicó la CEPAL, que hablaba de cómo impactaba la pandemia a las mujeres por medio de la desigualdad socioeconómica y pobreza, la división sexual del trabajo, patrones culturales y concentración de poder, ¿verdad? Entonces, bueno, le di una introducción de qué es el 8M, les dije cómo impacta el COVID y ahora hablo del perfil de la mujer dentro del mercado laboral. Primero me fui otra vez a lo más general. Di datos del ingreso promedio, la diferencia que hay entre el salario promedio de mujeres y hombres y la brecha meramente con números macroeconómicos. Expliqué que no solamente, o sea, que esa diferencia, que la medida que yo estaba usando era meramente descriptiva para ver números macroeconómicos. Obviamente, si vos desglosás estos datos, vas escarbando un poquitito, la brecha es menor, ¿verdad? Después mostré la brecha por la PEA total, la PEA formal y la PEA informal, ¿verdad? Después desglosé lo que fue el año pasado, el año anterior en este caso era el 2020, entonces el 2019 y lo que es el 2020. Después me fui a hablar del porcentaje de informalidad. Más abajo me fui a hablar dónde están concentradas las mujeres, o sea, qué tipo de trabajo desarrollan más las mujeres en nuestro país, que es el trabajo por cuenta propia. En qué sectores económicos están concentradas las mujeres que trabajan en nuestro mercado, que es el de servicios comunales sociales. Y último me fui a mirar el porcentaje de mujeres trabajadoras por tramo de ingreso e informalidad. Entonces, eso era lo que yo quería mostrar, que en un rango salarial en este caso, de 0 a un salario mínimo, están concentradas el mayor porcentaje de mujeres informales. O sea, todas las mujeres informales, el 86% de ese dato, están en el sector, en el rango salarial del salario mínimo, por debajo del salario mínimo, ¿verdad? En este caso, para este artículo, yo le tuve que dedicar un poco más de tiempo porque tenía que descargar la EPH, ponerla en R, ver las variables, tenía que filtrar otra vez informales, rangos salariales. Entonces le tuve que dedicar, no es meramente descriptivo porque ya hay un trabajo mucho más profundo detrás, pero tampoco estoy infiriendo en estos datos, ¿verdad? A ver, y creo que ahí
Y último, un dato que quise hablar también, porque en este caso se tocaba, era en marzo, yo quería justamente el 8 de marzo luego publicar este artículo. Quería hablar también de la importancia de la distribución de tareas en el hogar para mostrar datos del INE, ¿verdad? Que la diferencia, los tipos de trabajos que hacen los hombres y las mujeres. Las mujeres, un 51% de labores del hogar, sin embargo, los hombres de la edad que yo estaba filtrando en la EPH se dedica a ser estudiante, ¿verdad? Y lo mismo es la diferencia en los trabajos, ¿verdad? Estos datos están en el Instituto Nacional de Estadísticas, ¿verdad? Como ven acá, los hombres, el mayor porcentaje está concentrado sus horas en el día, limpieza, mantenimiento, reparaciones menores de vehículos o cosas del hogar. Sin embargo, el rosado te muestra que las mujeres están más concentradas en lavar, planchar, lo que es cuidados del hogar, ¿verdad? Y el promedio de horas semanales de la población en edad de trabajar al trabajo no remunerado, que son las mujeres que tienen el 33%, ¿verdad? Y lo último que hice fue economía con enfoque de género, cerrarle con eso. Pero acá en el título yo ya di una pequeña introducción de todo lo que iba a hablar. Analizamos el mercado laboral, los ingresos, las horas dedicadas al trabajo no doméstico, no remunerado y las estadísticas de los patrones culturales para mostrar el impacto de la baja económica en la condición de vida de la población femenina de Paraguay. Igual depende también de no sé si acá está alguien del Club de Economía para decirme la extensión que ustedes utilizan. Nosotros en Market Data son 5.000 palabras con espacios, ¿verdad? Normalmente para no hacer demasiado largo el artículo. Bueno, no me pasé todavía la hora, creo. Un poquitito ya me falta. Bueno, y el formato ya les hablé mucho sobre esto. También siempre me preguntan, como yo fui tutora de tesis, siempre me preguntan si necesitan un formato APA para los artículos. No necesariamente, depende de dónde van a escribir. No sé qué lineamientos tiene la revista económica. En Market Data al menos y en otras revistas que yo participé, no necesitamos formato APA, pero nos ayuda para mostrar de mejor manera los gráficos, por ejemplo. Formato APA te pide título por encima del gráfico, fuente por debajo y nota por debajo. Entonces, ayuda a que visualmente en una revista o en una página web se vea mejor. Por ejemplo, el título, comportamiento del tipo de cambio, por encima del gráfico, abajo pongo la fuente, que es la oración propia con base a datos extraídos del Banco Central. En este caso, que eran los ingresos promedio por sexo y diferencia salarial trimestral, yo abajo puse una nota que tenía que aclarar que cuando yo filtraba mi base de datos en mi herramienta estadística, esto es más por si, qué sé yo, una persona que entiende más sobre datos de panel y sabe que uso los datos de la EPH, no entiende muy bien cómo yo saqué ese número, porque en caso de Market Data me leen economistas y me leen personas que quieren entender sobre economía. Entonces, aclaré que los salarios promedios no incluyen 0 guaraníes, no se tienen en cuenta ninguna otra variable dentro de las diferencias salariales. Se aplica la diferencia directa. Justamente lo que les dije, que cuando miras la brecha en términos macroeconómicos es por encima del 30%, pero cuando empezás a filtrar un poco más los datos, puede bajar o subir en el caso de la informalidad. El tema de los gráficos. No es lo mismo este gráfico que este gráfico, ¿verdad? Eso yo insisto muchísimo porque cuando ves un artículo, en serio, la teoría es importante para nosotros los economistas, pero si queremos que todo el mundo nos lea, queremos de verdad fomentar la educación económica en el país y que todos entiendan, tenemos que hacer algo atractivo para que la gente nos lea, ¿verdad? En este caso, lo que yo suelo hacer es usar un tipo de letra que a mí me gusta, hacer una paleta de colores. Siempre estoy haciendo esas cosas porque me gusta, qué sé yo, los gráficos, por ejemplo. No es lo mismo mostrar el porcentaje de población que está solamente por niveles educativos que mostrar un comparativo de 2 años y que se vea la diferencia por nivel educativo. Estos datos son de una encuesta que yo hago en el Buen Pastor todos los años, que son el nivel educativo de las mujeres privadas de libertad, ¿verdad? En este caso, vemos que en el 2020 teníamos un mayor porcentaje de mujeres privadas de libertad que terminó la secundaria antes de entrar a la cárcel, y en el 2021 tenemos un mayor porcentaje dentro del que terminó la primaria nomás antes de entrar a la cárcel. Entonces,
cuando voy a explicar este dato, la persona va a decir, ah, bueno, me voy a ir al gráfico y voy a mirar, y se entiende mucho más esto que esto, ¿verdad? Lo mismo acá. No es lo mismo mostrar este gráfico donde mis etiquetas están debajo, mi círculo es mucho más pequeño, no le pongo un título al gráfico atractivo en este caso, acá está aparte nomás, por eso no tengo el título ahora. Que poner mucho más grande la torta hacia el lado izquierdo, poner al lado derecho mis etiquetas, poner colores que se entienda, que hay una diferencia. En tesis, por ejemplo, a mis alumnos, siempre yo les decía, usen paletas de colores que se pueda diferenciar cuando imprimen en blanco y negro. Tenían que ser, por ejemplo, en ese caso, este verde iba a ser más oscuro, este iba a ser un verde más claro, más claro, más claro, más claro. Porque es un formato de tesis que la gente va a imprimir en blanco y negro. Alguien puede querer leer tu tesis, va a imprimir, tiene que entender si imprimió en blanco y negro y la diferencia no se va a ver si vos tenés este tipo de colores, ¿verdad? Sin embargo, en una revista que va a estar impresa en colores o en la página web, que ustedes también creo que tienen la página web del Club de Economía también donde pueden escribir, entonces esta es una forma más atractiva de mostrar, que es diferente cuando hablamos de un artículo mucho más académico o una tesis, ¿verdad? A ver, esta es la paleta de colores. Pueden entrar a mirar, si ustedes ponen en Google, generador de paleta de colores. Voy a hacer ahora para mostrarles. Que les juro que es súper importante a la hora de hacer sus artículos. Es algo que decís, no, no voy a hacer, pero generador de paleta de colores. Ponen esto y les sale millones. Ahora vamos a entrar con el que yo suelo usar. HTML. Acá está. Yo entro acá y tienen millones de formas de hacer paleta de colores. Pueden elegir, ya les genera directamente con un código. Tenía otro. Este. Acá ya tienen todas las paletas, por ejemplo. Pueden acá generar más, qué sé yo, si quieren usar más oscuro y después ustedes van copiando este código en Excel, este numeral 003F69, ustedes copian eso en Excel y ya les sale el color. Entonces, eso les juro que hace mucho más atractivo también. Y bueno, hasta acá llego. A ver si tienen preguntas, si no me enredé mucho, si entendieron bien todo. A ver, voy a dejar de convertir mi pantalla. Súper bien, Ivonne. Yo creo que este taller aporta muchísimo. De repente hay algunas preguntas más específicas, ¿verdad? Y en este tiempo quisiéramos poder evacuar esas consultas, ¿verdad? Y bien dijiste, Ivonne, el tema de la posibilidad de que un ensayo sea polémico o sea académico, ¿verdad? Y hay una fina línea de distinción entre eso, ¿verdad? Ahí de repente es muy importante precisar, y va también mi consulta, ¿cuánto de juicio de valor puede llegar a tener un ensayo académico? Es decir, ¿puedo yo utilizar palabras como gigante, paupérrimo, la importante brecha? O sea, ¿cuáles son algunos términos que hacen esa distinción entre lo académico y entre lo amarillista, digamos? Una palabra que siempre yo le digo a mis alumnos de tesis, no sé si hay alguien acá que me habrá odiado un buen tiempo, es la palabra impacto. Ese es lo primero. Ustedes no pueden hablar de impacto si no infieren en datos. Si ustedes no usan un modelo, si ustedes no hacen una regresión mínima de 4 variables, no pongan la palabra impacto. No, no, esa es la principal palabra que a veces queremos hablar. El impacto del COVID, el impacto de esto, el impacto. En esos datos que yo les mostré cuando hablé de impacto del mercado de trabajo, sí yo hice una pequeña regresión. Puedo hablar de impacto, ¿verdad? Pero tengan mucho cuidado con esa palabra que queremos usar los economistas. Impacto de tal cosa, especialmente ahora. El impacto de la guerra, por ejemplo. Si no inferimos en datos y hacemos meramente descriptivo, podemos utilizar otras palabras que vayan a un trabajo más descriptivo. Y también la parte polémica, por así decirlo, creo que hay cosas que
que no podemos también ser tan sensacionalistas, ¿verdad? Con el tema de la guerra, el ejemplo es el tema más actual que les puedo hablar. Tampoco podemos ser tan sensacionalistas con las palabras. A ver, Federico Martínez me pregunta, entonces, mientras más específica la palabra, mejor. Exactamente. Tenemos que ser súper específicos con eso. Por ejemplo, si yo voy a hablar de el impacto del COVID en el mercado de trabajo de las mujeres, pero yo no voy a hacer ninguna regresión ni nada, puedo hablar de los posibles efectos que tiene la pandemia en el mercado de trabajo. Entonces yo voy a hacer una revisión de la literatura, voy a ver qué datos tengo, voy a ver por qué son más vulnerables estas personas dentro del mercado laboral y ahí voy a decir qué posibles efectos puedo tener en la economía a causa de este shock económico. Ahí es totalmente otra cosa que decir impacto de esto, ¿verdad? No sé si respondí la pregunta o... Totalmente, totalmente. Entonces, también es mejor o cuanto menos juicio de valor haya, te da un valor agregado mayor a tu ensayo, ¿verdad? O si vas a hacer un juicio de valor y no pones ninguna teoría, no tenés de qué agarrar. O sea, si vos querés decir que esto tiene un impacto, pues sí, bueno, acá hay un estudio académico que dice que las mujeres en el mercado de trabajo son más vulnerables por estas causas. Yo me agarré de este estudio para hablar de los datos descriptivos que yo tengo en mi país, ¿verdad? Que normalmente, qué sé yo, vemos estudios de afuera, eso queremos también, hay estudios buenísimos acá en Paraguay sobre todas las variables económicas que podemos ver. Entonces, si voy a dar un juicio de valor, tengo que mirar también, o sea, tengo que respaldarme con algo, no puedo decir porque miré, porque mucha gente quiere caer también en que, qué sé yo, viste una variable, no sé, me pasó mucho en el sector de, no sé qué sector, en el sector de carne, por ejemplo. Yo vi que la exportación cayó, ¿verdad? Y justo era la pandemia del COVID, que podía, ese artículo que les mostré. Y solamente hablar de que del mercado de la carne cae por el COVID, no puedo hacer. No puedo decir que cayó por el COVID si no miré otros autores, no miré otras variables. Por eso siempre hay que irse de lo más general a lo más específico. En el mercado de la carne, por ejemplo, en ese artículo, yo no hice un modelo económico, hice meramente descriptivo, pero para hablar de un posible impacto del COVID, me fui desde el PIB, las exportaciones, los precios, y ahí empecé a hablar sobre los posibles efectos que iba a tener. Y también agarré un poco de literatura, ¿verdad? Pero si no Mm. tienen con qué fundamentar, es mejor no hacer un juicio de valor. Súper bien. Ahí habilitamos entonces un espacio de preguntas. La gente puede escribir o si le parece habilitar el micrófono y hacemos las consultas pertinentes. Ahí Federico Martínez consulta a Ivone con respecto a los gráficos. Hiciste hincapié en que no sea muy simple, pero también no tendría que ser muy complejo como para que las personas que no entiendan del tema puedan entenderlo. ¿Es así? Muy simple me referí a colores y diseños, ¿verdad? Eso creo que no aclaré, ¿verdad? Porque es como que yo también era así, es como que los economistas pues, no queremos interesarnos por los colores, no queremos, nosotros estamos interesados en el modelo, en los datos, en aprender a usar R, Python, Data, Views, todo eso, ¿verdad? Pero en simpleza me refiero a que esté ordenado, que tus gráficos tengan el mismo tamaño todos, porque les juro que hacen la diferencia. No sé si está acá Estrella. Estrella trabaja conmigo. Soy una pesada con Estrella. Yo, ¿verdad? Que le digo, hace este gráfico de este tamaño. Si este tamaño me haces así, este tamaño tenés que hacer así, estos colores tenés que usar porque es muy diferente. Porque estos trabajos, la revista, en este caso, solamente en este caso, también para las tesis le digo eso a los chicos, ¿verdad? La revista es visual. Yo tengo que querer leer ese gráfico, tengo que querer entender ese gráfico. Pero también, como decís, que no sea muy complejo. Cuando estás muy sobrecargado en términos de variables, también puede complicar. Entonces, por un lado tenés lo que yo digo, que no sea tan simple en cuanto al orden, los colores, los títulos, que todo esté armonioso, por así decirlo, visualmente, pero también la carga de variables. Si yo, por ejemplo, a veces pongo, qué sé yo, el PIB. El PIB pones en líneas el PIB total y el PIB de agricultura. Pero no es lo mismo cuando hablamos de Producto Interno Bruto ver una línea que ver una barra. ¿Me explico? Se entiende mucho más cuando yo veo la diferencia de dos barras
la caída que ver una línea cuando es el Producto Interno Bruto, por ejemplo. Cuando hablo en términos de inflación, por ejemplo, siempre es mejor ver la variación en línea, porque se entiende mucho más. Pero ahí me voy la diferencia. Producto Interno Bruto en términos monetarios se entiende más barra. Cuando hablo de variación, línea. En ese caso es la diferencia donde se entiende mucho mejor un gráfico, es más atractivo y la persona se queda a leer, ¿verdad? En el caso de la revista, un artículo en la página web. Ujú. ¿Alguna consulta adicional? Pueden escribirlo o pueden hablar también. Mientras, Ivonne, también tengo eh, una mención para hacer. Es muy importante y es fundamental, y también para que podamos acostumbrarnos a eso los economistas, de mencionar las fuentes y de dónde se generó esa información, ¿verdad? Generalmente, muchos economistas presentan la evolución del PIB, la evolución del saldo de la balanza comercial, aunque sea muy obvio que el BCP publica eso, pero es importante igual colocar al pie de ese gráfico nota, datos del BCP, elaboración propia con datos del BCP, ¿verdad? Y pasa también mucho el tema de justamente buscar autores. A veces algunos, o sea, algunas personas porque leyeron en un blog ya no quieren mencionar que fue de un blog. No, siempre hay que mencionar. Si vos leíste el blog de economía.net, poner, porque es muy fácil hoy en día encontrar plagio. Hay generadores de buscadores de plagio que vos copias y pegas el texto y sabes, por más que esa página no está activa hace 10 años, me va a saltar que ya se escribió en tal página. Entonces, en el texto siempre mencionar, para eso sirve mucho APA, no vas a poner en la página web o en la revista la nota, el número, pero por lo menos entre paréntesis decir el autor, como en el formato APA que se suele hacer, qué sé yo. Aristizábal 2020, coma 2020. Bueno, ahí yo ya sé que hubo una persona que escribió ya esto y vos no estás plagiando. Y lo mismo los datos, por más obvio que sea que el Producto Interno Bruto sacás del BCP, siempre hay que poner fuente, Banco Central del Paraguay. ¿Querés explicar algo más sobre tu gráfico? Que hay un año que, por ejemplo, 2020, la serie histórica 2022, dos asteriscos que pone el Banco Central. Pone también que 2022, dos asteriscos, abajo en nota, ponerle asterisco nota. Esta es una estimación que se hará la revisión en diciembre, por ejemplo, que pasa con muchos años en la última. Y se pone también eso, hay que poner también. Ujú. Súper bien, súper bien. Me llegó antes una consulta al WhatsApp, Ivone, Dale. en cuanto a la estructura que tienen que tener. O sea, no hay regla en cuanto a la intercalación de gráficos y texto. O sea, puedo o debo utilizar algunos gráficos. Es necesario que me apoyen gráficos y también consulta si es que tiene que seguir un orden estructurado en cuanto a intercalar entre texto y gráfico. Realmente no hay una regla que te diga, bueno, tenés que usar acá para hablar datos, pero se entiende mucho mejor, siempre hablando del tema de la revista y página web, no para un artículo meramente académico que tenemos que subir a una página web como las universidades de Estados Unidos, y eso que todos queremos publicar nuestros papers ahí, ¿verdad? No en ese caso, en el caso de la revista y un artículo en una página web, te apoyas en gráficos porque es mucho más fácil explicar o cuando estás hablando de comportamiento. Por ejemplo, si vos querés hablar que las pymes son el 60% de tu economía total, podés no poner el gráfico. Pero si vos vas a hablar de variables históricas, querés decir que los mil, que, qué sé yo, las metas de inflación, que en el 2021 la inflación está por encima del techo que pone el Banco Central del Paraguay, pero ese mismo efecto tuvimos las metas se aplicaron en el 2011. Quieres decir que en el 2012 tuviste 10% de inflación. Entonces, para que se entienda mejor eso y se entienda el concepto de metainflación, vos vas a poner un gráfico histórico desde la aplicación 2011 hasta el 2022 con los rangos y ahí se va a ver la línea. Entonces, eso te ayuda a explicar y que se entienda lo que vos. Si yo
Si yo escribo nomás, meta de inflación se aplicó y el techo es 5 y estamos por encima del techo y quiero que una persona me entienda, gráficamente va a ser mucho más, visiblemente va a ser mejor que vea que está por encima la inflación del techo del Banco Central, ¿verdad? Pero como te dije, si estoy hablando del porcentaje del total de la economía, puedo usar un gráfico o puedo como no, pero si hablo de series históricas y quiero mostrar que tuvo un cambio, es mejor apoyarme en gráficos. ¿Cuándo poner gráficos? En particular, yo siempre pongo arriba y después hablo, porque la persona, como por una forma visualmente que yo estudié, ¿verdad? Porque también hice cursos también así como para que la gente entienda, qué sé yo. Como les dije, en términos más simples, tratar de contar una historia, no meramente hablar así en términos económicos muy difíciles de entender, para siempre, el caso de la revista y la página web, contar una historia, hacerle hablar a mi gráfico, le voy a mostrar el gráfico y le voy a decir, acá se ve que la inflación está por encima del rango de metas y hablo después. En general no hay una estructura, así un lugar que te diga, así se hace, así no se hace un artículo para una revista, ¿verdad? Pero sí tenemos la ayuda de los periodistas que nos ayudan también a ordenar eso, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Este, entonces, finalmente, Ivone, principalmente en países como los nuestros, donde no existe un alcance tan amplio de la educación financiera o formación económica, es importante redactar un artículo también que sea lo más aterrizado posible, ¿verdad? Bien decías, utilizar términos sencillos, nada muy teórico, de repente que le aburra a la gente, sino hacer dentro de lo académico algo que efectivamente le pueda interesar al común ciudadano, ¿verdad? O simplemente hacer un artículo educativo, como si fuera que estás enseñando. Si vos querés hacer un artículo educativo, también está bien, ¿verdad? Enseñar, como les dije, qué es la inflación, enseñar qué son los agregados monetarios, enseñar a ver qué tema habla mucho. La gente estaba queriendo saber por qué subía el combustible, ¿verdad? Y hay mucha gente que no entiende por qué sube el combustible, ¿verdad? Y vos haces un artículo donde le explicas por qué está subiendo, por qué el gobierno está ajustando, qué sé yo, los planes estos están queriendo aplicar también una forma de escribir un artículo de por qué eso es importante económicamente. Por un lado, hablar en términos sencillos como para que todos nos entiendan, y por otro lado también fomentar la educación, hacer artículos como para que la gente entienda, porque eso es lo que creo que falta muchísimo en nuestro país, que es también algo que Market Data lleva adelante, que es educar, ¿verdad? Que todo el mundo entienda, o sea, todo el mundo tiene que entender de economía, no solamente nosotros los economistas, ¿verdad? Y nosotros tenemos la tarea de hacerle entender a la gente. Totalmente, efectivamente. A la gente que quiera consultar adicionalmente o tener modelos de artículos, Ivone, está la página web de Markedata donde frecuentemente se suelen publicar los últimos ensayos, ¿no es así? A ver, les voy a mostrar, voy a compartir otra vez mi pantalla y les voy a mostrar. Voy a entrar acá en la página web. Acá tienen el laboratorio la parte de análisis. Si ustedes entran en laboratorio, análisis, van a tener análisis, le llamamos a los artículos que tienen, que se sustentan en datos, por ejemplo. Si yo voy a hablar de las autopartes y productos alimenticios, los rubros que dinamizan la exportación de la maquila, tengo que tener datos para hablar sobre esto, ¿verdad? No es que estoy contando una noticia nomás, ¿verdad? Lo mismo acá, acá encuentran todo. Hablamos de la inseguridad alimentaria, por ejemplo, fueron los datos nuevos del INE. Llegará a Europa un nuevo máximo histórico de inflación. Acá tienen todo lo que se basa en datos, ¿verdad? Y acá en educación, si entran, a ver, arriba se van, educación, economía fácil, pueden entrar y van a encontrar esos artículos más educativos que les cuento. Por ejemplo, el proyecto de ley de criptoactivos fue aprobado en diputados y te presentamos detalles de la propuesta de regulación, ¿verdad? Explica cuál es el proyecto de ley que se está aplicando, ¿verdad? Nuevas tasas de ProPymes para incentivar, explica, este por ejemplo está haciendo Pau Talavera, seguro todos le conocen, acá escribió Estrella, qué características económicas tienen los principales departamentos de Paraguay,
economía circular, qué es análisis FODA, qué es y qué utilidad puede tener, educación financiera en familia, o sea, son temas que no necesariamente tienen datos, pero tienen más, todo es en términos educativos. Por acá, por ejemplo, esto era de prevención de lavado de activos en Paraguay y su reglamentación. Cami es una abogada que trabaja también en Investor, que escribió este artículo y explicó de qué es lo que hablan cuando habla la CEPRELAD de prevención de lavado de dinero. Entonces ustedes acá pueden entrar en educación, economía fácil y laboratorio de análisis. Igual tenemos otros artículos que son, estos sí, son más periodísticos, entrevistas, opinión, negocios, y acá en educación en conceptos es más conceptual. O sea, acá por ejemplo, a ver, tiene también concepto de análisis por ejemplo, tienen netamente el concepto de qué es. Creo que hay algunos que son mucho más, a ver, desempleo, por ejemplo, algo tan simple, pero el concepto de desempleo, causas del desempleo, tipos de desempleo, simple. Ahí, esto sí es algo más que hacemos más en Market Data para la gente que quiera saber netamente el concepto y no un artículo muy largo educativo que tenga que explicarle todo. Ujú. Estamos. Entonces, Ivonne, a la gente que quiera empezar ya a redactar su artículo, que quiera empezar a escribir un ensayo, ¿por dónde finalmente puedo empezar? O sea, primero tengo que informarme y estar al tanto de lo que pasa en el país en el caso de que quiera hacer un análisis de coyuntura, o tengo que leer un libro relacionado a un tema específico dentro de la economía para tener los fundamentos teóricos y analíticos suficientes para empezar a redactar, ¿cierto? Hacer el listado de temas que a mí me interesan. Voy a separar por temas, como dijiste, coyunturales y temas más teóricos. Y de ahí decir, bueno, ¿qué tema realmente, dónde me voy a ir? Y después irme a ver cuáles son los temas coyunturales y cuál me interesa más. Y empezar a investigar, ¿verdad? Ningún artículo yo empiezo con un Word y empiezo a escribir. Ninguno, por más que tengas 20 años de experiencia. No, primero se empieza buscando qué información hay, por más que sea un tema de coyuntura o solamente descriptivo de datos, sí, tengo que investigar primero, empaparme del concepto. Una vez que hice mi lista, elegí el tema que quiero, me tengo que ir a empaparme de conocimiento, buscar información, papers, lo que ya se escribió, lo que ya hay, y con base a eso empiezo a ver mis datos, ¿verdad? Si en ese caso quiero ver algo de coyuntura, por ejemplo. Ujú, totalmente. Bueno, no habiendo otras consultas adicionales, vamos ya llegando al final de este taller y recordarle a la gente que el próximo sábado 18 de junio tenemos la continuación de los talleres webinars con Mari López, ¿verdad? Hablando sobre qué cosa poner o qué temas tratar y cuáles temas no se pueden tratar en los ensayos académicos. Y finalmente, agradecerte, Ivonne, por la participación y también a todo el gran equipo de Market Data. Muchísimas Entonces, gracias. nos encontramos el siguiente sábado a las 10 de la mañana con este mismo link de enlace. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, Gracias. chao.